400 años de cárcel, más de 1.000 millones de euros robados al pueblo español, un centenar de imputados y en el centro de todo esto el mismo apellido, Sánchez. Y ojo, porque esto no es un titular sensacionalista. Esto es lo que calculan fuentes judiciales consultadas por el medio The Objective cuando suman todos y cada uno de los casos abiertos del entorno del presidente de gobierno de España. Hablamos del exministro Ábalos y su asesor Koldo García, a quienes la Fiscalía Anticorrupción pide 24 y 19 años de cárcel solo por el caso de las mascarillas. Aparte, están imputados por organización criminal, cohecho, tráfico de influencia y malversación. Hablamos de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, acusada de 5 delitos diferentes: tráfico de influencias, corrupción privada, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación. 5 delitos, la mujer del presidente. Hablamos también del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, que se sentará en el banquillo el próximo mes de mayo, acusado de prevaricación, malversación y tráfico de influencias por un chiringuito montado exclusivamente para él en la Diputación de Badajoz. Y para terminar, por si fuese poco, hablamos de una lista que ya nadie es capaz de memorizar por lo larga que es. SEPI, Globalia, Plus Ultra, Delchigate, Forestalia, Mascarillas, Barrabés, Complutense, Koldo, Adif, Santos Cerdán, Ferraz, Tito Berni, los ERE de Andalucía, un rosario de corrupción absoluto, salpicando a ministros del gobierno, secretarios de organización, presidentes autonómicos, expresidentes del gobierno, no nos olvidemos de Zapatero, y hasta el fiscal general del Estado, que ya está condenado. El botín total, que se sepa, repito, que se sepa, de todo este tinglado puede superar los 2.000 millones de euros. Y ojo, porque lo más grave no es el robo, y eso que estamos hablando de de más de 2.000 millones de euros de nuestros bolsillos, del sudor de nuestra frente. Lo más grave viene después, porque cuando la justicia española empezó a actuar, la poca justicia que nos queda, el único ápice de esperanza al que podíamos aferrarnos, cuando los propios jueces empezaron a pedir cuentas, algo ocurrió, porque el Tribunal Constitucional, con mayoría nombrada a dedo por nuestro queridísimo Sánchez y liderada por Conde Pumpido, anuló las condenas de los ERE de Andalucía, más de 800 millones de euros desviados, 20 altos cargos condenados, el Tribunal Supremo ratificando las penas y el Constitucional borrándolo todo de un plumazo, alegando un error técnico. Y aquí no pasa nada. El expresidente andaluz Griñán, condenado a 6 años de cárcel, no entró en la cárcel. El expresidente Chávez, condenado a 9 años de inhabilitación, totalmente anulado. Y ese mismo caso está ahora en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque aunque la Unión Europea está en gran parte podrida, lo que sucedió por aquel entonces en España es un escándalo internacional. Y en medio de todo esto aparece y surge un atisbo de esperanza, porque yo soy el primero que he criticado y critico mucho a la justicia por la inexistencia de la misma, pero parece ser que sí que existen profesionales y jueces que no solo ejercen su profesión de una forma correcta, sino que están dispuestos a todo porque se cumpla la ley y los criminales que habitan el Congreso lo paguen fuertemente. Su nombre es María Jesús del Barco Martínez y no es una jueza cualquiera, es la actual decana de los juzgados de Madrid, la persona al frente del órgano de gobierno de todos los juzgados de la capital de España. Esta mujer no viene a hacer política, viene a defender algo muchísimo más simple y esencial y que gracias a Dios todavía existe, aunque sea mínimamente, en este país: la separación de poderes, porque nadie, ni siquiera el presidente del gobierno, ni muchísimo menos, puede estar por encima de la ley. Prepárate las pipas, porque lo que ha dicho esta jueza es absolutamente espectacular y tenemos que estar muy pendientes a lo que va a pasar próximamente, que por supuesto no quieren que se hable de todo esto y van a inventarse y a fabricar cualquier tipo de artimañas, de sucesos y acontecimientos para que precisamente no se hable de todo esto, porque se van a celebrar juicios y existe todavía justicia que va a llevar a estos malditos al lugar donde se merece, mínimo entre rejas. Atentos. Buenas tardes. Pues mis primeras palabras, como no puede ser de otro modo, tienen que ser de agradecimiento por invitarme a esta mesa con el nombre La Voz de la Justicia dentro del marco de luchar contra la impunidad. Miren, yo la primera vez que vine al Congreso de los Diputados estaba preparando la oposición
Y vine con una excursión de las amas de casa de mi pueblo. Yo soy, ya saben, los jueces somos todos ricos. Bueno, pues yo era un poco menos rica. Entonces yo vine con la excursión de amas de casa de mi pueblo, con mi madre. Y yo cuando llegué aquí, la verdad, puede parecer muy pateto, muy cateto y muy paleto, pero yo estaba emocionada porque yo decía, caray, ¿qué hacen las leyes que yo voy a tener que aplicar mañana? Porque a lo mejor era yo muy inocente o muy ignorante, pero pensaba que más allá de los vaivenes políticos, de que gobernara el Partido Popular o el Partido Socialista, había una base que nadie se saltaba. Había algo que unía a todos y era, bueno, pues lograr consolidar nuestro Estado democrático y la defensa de nuestro sistema, nuestro Estado de Derecho. Así que por eso estoy aquí, porque creo en la defensa a ultranza de la independencia judicial. Creo que sin independencia judicial, sin separación de poderes y sin respeto al imperio de la ley, no existe democracia. Efectivamente, soy la presidenta del APM, que es la asociación mayoritaria, y que entre sus fines está defender, difundir y promover los valores constitucionales. Esencialmente esto, el imperio de la ley, el respeto a la Constitución, y eso es lo que hace que seamos una democracia y no seamos una selva o un régimen de aquellos que les gustan a algunos pero que está del otro lado del Atlántico. Aquí yo de momento en mi país no lo quiero. Y nos estamos cargando absolutamente todo. Nosotros hemos ido muchas veces a Europa ya diciendo lo que está pasando en este país, porque estamos viendo cómo hay un deterioro permanente de las instituciones, con un auténtico desgaste de nuestro Estado de Derecho. Prepárate, porque el repaso que pega ahora es espectacular. Da gusto escuchar a esta mujer, de verdad os lo digo, no es por sembrar hype o crear falsas esperanzas. Lo que dice esta mujer es increíble. Como cada día se está deslegitimando la función judicial, se está desprestigiando a los jueces, y todo esto tiene un fin, es conseguir finalmente esto, la impunidad. Pero uno no se levanta un día de la cama y dice, anda, estoy en Polonia. No, aquí hemos llegado a un camino largo y tortuoso. Un camino en el que a veces hemos estado muy solos los jueces, también hay que decirlo, ¿no? Yo recuerdo que en el año 2017, cuando se produjo la declaración de independencia de Cataluña, se alegaba por los partidos independentistas que los jueces estaban en contra de la voluntad del pueblo, porque en su entendimiento de la democracia la mayoría parlamentaria está por encima de la Constitución y por encima de la ley. Lo que yo quiero es la ley, y eso es lo que hay que hacer. Y los jueces éramos enemigos del pueblo. Hubo un tiempo en el que hubo un consenso, ¿no? Todos los partidos principales del arco parlamentario creían que debían ser condenados esos hechos, la sedición, la malversación, y cuando se dicta la sentencia por la Sala Segunda en el procés, ahí se acoge, digamos, favorablemente. Lógicamente no por el independentismo catalán. Lógicamente te han condenado como te va a gustar. Hombre, tampoco son tontos, son independentistas, nada más. Estas son las personas que de verdad deberían tener una escolta como la que le pusieron a Sara Santaolalla, que es una mequetrefe que lo único que hace es sembrar el caos en programas de televisión para que no se hable de otra cosa, de su ineptitud. Pero resulta que pasan los meses y llegamos a enero del año 2020 y ya en la sesión de investidura Pedro Sánchez habla de un exceso punitivo y lo dice al referirse a la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. No empezamos bien, efectivamente, tenía razón Marchena, no estamos empezando bien. Luego llegó la pandemia, eso daría para muchas más mesas redondas. Y en ese caso también los jueces fuimos permanentemente acusados de querer que los ciudadanos se murieran, porque se nos ocurría defender el Estado de Derecho, defender los derechos y las libertades de los ciudadanos, y entendíamos que determinadas resoluciones, no solamente del Ejecutivo Nacional, también de determinadas comunidades autónomas, podían estar vulnerando los derechos y libertades de los ciudadanos. Llegó el Tribunal Constitucional, otro Tribunal Constitucional, en ese batiburrillo de que el Poder Judicial y Tribunal Constitucional para el ciudadano somos lo mismo, y el Tribunal Constitucional quería que los ciudadanos se muriesen. Los jueces querían que los ciudadanos se muriesen. Por tanto, los jueces seguimos siendo malos. Luego llegó la ley del sí es sí. Nos faltaba ya los jueces machistas. Es que el repaso que pega es espectacular, macho. Esto ha sido un golpe muy duro para el gobierno. Y reafirma la posición de la justicia que queda en este país de cara a estas próximas semanas que se van a celebrar juicios muy importantes. Porque por más que se advirtió en informes que se emitieron por el Consejo Fiscal, por el Consejo General del Poder Judicial,
Y por los jueces, cuando nos preguntaban, decíamos que esa ley iba a tener unos efectos nefastos. ¿Por qué? Porque iba a suponer la revisión de las condenas y, en la mayoría de los casos, la rebaja de las penas. Y por eso hemos visto a agresores sexuales y a violadores pasearse por la calle. Esto sucedió. Tanto es así que llevan unos años sin contabilizarse el número de presos sexuales y derivados en los números oficiales, porque saben lo que hay. Y el día que salgan esos números, porque llevan años sin reflejarse, y el portal de transparencia, que ya hay mucha gente que lo ha exigido y lo ha solicitado, pasa totalmente, eso va a ser una locura el día que salga. Aunque bueno, en este país ya nada sorprende, al final todo es noticia, pero se queda en redes sociales. Pero ojito a esos datos, ¿eh? Los jueces machistas, fascistas con toga, franquistas con toga, éramos lo de siempre. Yo recuerdo que Pedro Sánchez le dijo que eso la Sala Segunda lo iba a arreglar. Ahí tuvo que reconocer la ayuda inestimable de la Fiscalía General del Estado, que dictó una circular para decir que los jueces estábamos interpretando mal una disposición transitoria que, por cierto, no existía. Pero luego llegó la Sala Segunda del Tribunal Supremo y parece que no estaban tan equivocados el resto de los jueces de la trinchera en la revisión de las penas. Ya era lo que nos faltaba, seguíamos siendo, lógicamente, machistas. Pero la aritmética parlamentaria, que es la que manda, las matemáticas son así. Al final yo me fui a letras por eso, porque nunca traen nada bueno. Nos llevan a un acuerdo de investidura el 9 de noviembre del año 2023, el día de la Almudena. Yo me había cogido el día, bueno, era fiesta en Madrid, y de repente nos encontramos con este acuerdo que se fundamenta, entre otras cuestiones de carácter político, que a mí francamente no son de mi negociado, y yo también entiendo que cuando tú quieres gobernar, pues tienes que ceder, cuando no tienes la mayoría. Sin embargo, se habla efectivamente del lawfare y de la creación de comisiones de investigación, comisiones parlamentarias, para revisar qué han hecho los jueces, ese lawfare, esa judicialización de la política, para adoptar en su caso las medidas necesarias. Seguimos avanzando porque ya el 16 de noviembre se presenta la proposición de ley de amnistía. La impunidad total y absoluta, porque no habíamos tenido bastante con despenalizar la sedición, con cambiar el delito de malversación, con indultar. Era poco. Teníamos que hacer una amnistía para perdonar todo. Aquí no ha pasado nada, borrón y cuenta nueva. Una forma de inmiscuirse total, rotunda y absolutamente en la labor judicial, a sabiendas de que es una ley inconstitucional, y me imagino que la sentencia del Tribunal Constitucional diga lo contrario. Lo admito, lo asumo, es una ley inconstitucional. Supone eso, permitir que los ciudadanos no seamos iguales ante la ley. Permite esto, la impunidad. Sencillamente maravillosa. Bendita sea la asistencia de esta jueza y del resto de su equipo, del resto de jueces y magistrados que están encabezando un ejército de la justicia en contra de toda esta mafia corrupta. Recemos y hagamos lo que esté en nuestras manos porque esto de verdad siga para adelante, porque es el único atisbo de esperanza que le queda a este país en lo que se refiere a la justicia, y si no, por supuesto, tendremos que tomarnos la justicia por nuestra mano. Muchas gracias por estar una vez más aquí, os deseo un feliz domingo, os mando un beso, un abrazo y viva España.